Este fue el momento en el que un equipo de bomberos de Venezuela encontró en medio de los escombros a un perrito que estaba totalmente atrapado. Solo se le veían sus ojos. Epa, lo veo. Aguanta. ¿Lo ves? Sí, está aquí. Okay. Lo veo. ¿Lo viste? Sí, está aquí. Ahí se ve el ojito. Ah, ya lo vi. Ya lo vimos. Ya lo vi. Estate ahí, bro, lo que Fíjate, sale. Fueron familias enteras que vivieron la angustia al lado de sus mascotas, seres que se convierten en parte fundamental del hogar y por quienes se luchó hasta el último momento para salvar sus vidas. Sin embargo, el terremoto de este miércoles no solo dejó víctimas humanas, sino que también cobró la vida de muchas mascotas que no alcanzaron a ser rescatadas y murieron en la tragedia. En estas circunstancias, las noticias son poco alentadoras. Ya se contabilizan casi 1000 fallecidos por esta tragedia, por el doble terremoto que azotó a toda Venezuela el pasado 24 de junio. Terremotos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud. Esta es la situación que podemos mostrarles a esta hora. Incluso el número de lesionados y heridos se contabilizan por más de 3000, unas cifras que se van actualizando, que van creciendo y que transcurso de las horas las posibilidades de encontrar sobrevivientes se van reduciendo. Sin embargo, se hacen todos los esfuerzos, personal capacitado, pero también voluntarios están trabajando con sus manos, con maquinarias, de manera voluntaria para atender esta situación, con esperanzas de seguir encontrando supervivientes. Este es uno de los puntos álgidos donde nos encontramos en la parroquia San Bernardino, una de las más afectadas, donde edificios han colapsado y es la situación que podemos mostrarle. Hay fallecidos, sin embargo, aquí hay un ascensor, las labores se están enfocando en un ascensor donde posiblemente, y dicen, hay una mujer embarazada. Las esperanzas se han enfocado en este sitio para encontrar en este momento personas con vida, no solamente para rescatar los cuerpos sin vida de personas que estén atrapadas en los escombros, sino también personas que estén con vidas todavía atrapadas